Hola, ¿cómo están? Bueno, les debí un video sobre por qué reaccionamos así, por qué tenemos tanto miedo ante una situación de una epidemia. Básicamente es porque tenemos sangre europea, de pueblos originarios y afro. Los tres han sufrido distintos tipos de epidemias y de diferentes formas. Por ejemplo, de los europeos. ¿Por qué de los europeos? Porque no hemos sanado las memorias de la Edad Media. Cuando ocurrían estas grandes epidemias en Europa, en la Edad Media y hasta bastante reciente, ¿sí? Hay epidemias de cólera en Londres bastante recientes. Pero lo que pasaba es que no se sabía cuál era el origen, qué la despertaba, por qué se contagiaba y se moría tanta gente. Si nos fijamos, el hábito de lavarse las manos para prevenir algo es muy reciente. Los antibióticos, la historia de poder identificar el patógeno es muy reciente. Entonces, al no saber cómo se originaba, qué la contagiaba, qué potenciaba que tantas personas se murieran, esto hace que entonces la gente tuviera mucho miedo. Es una impotencia, uno no sabe cómo manejarse, no sabe qué hacer. Y esto en un contexto en el que se buscaba el culpable para quemarlo, básicamente. Eh, entonces había mucho de buscar culpables, de perseguir a otro, de acusar a otro. Entonces también se generaban situaciones de injusticia, ¿sí? Entonces en este momento se te puede estar despertando memorias de mucho miedo relacionados con las pérdidas, pero también con la injusticia de la situación y de por qué los demás reaccionan de esta forma. Respecto de las pérdidas, ¿qué pasaba? Algunas ciudades se sitiaban, ¿sí? Como está de hecho pasando, por ejemplo, en algunos países de Europa, ¿sí? Y se toma como una medida de contención. Ahora, ¿qué pasa? Que en estas Europas medievales, y no solamente Europa, pero me entienden a qué me refiero a este occidente que trajeron los inmigrantes a esta tierra que no conocíamos, esas epidemias. Entonces se sitiaban las ciudades y adentro, o sea, esas ciudades amuralladas, la zona de cultivo estaba fuera de esas murallas. Entonces esas ciudades sitiadas se quedaban sin alimentos, se contagiaban todos adentro y a nadie le importaba. Tipo cerrar con candado y que se maten solos, una cosa así, ¿no? Y los que se salvaban eran los nobles, los reyes, los ricos que se iban de la ciudad. No sé si les suena y si les da bronca eso que está pasando. Entonces, estas memorias que se nos despiertan, si saliste corriendo a comprar alcohol, si saliste corriendo a comprar papel higiénico, si saliste corriendo a estoquearte, o si te da bronca la gente que está haciendo eso. Porque se despierta un instinto de preservarme yo. En la Edad Media se estaba apuntando mucho al individualismo. Se rompieron todas las redes sociales, porque había que acusarse entre sí de quién era el brujo que estaba jodiendo al pueblo. Entonces se cortó la colaboración. La mayoría de las personas que fueron asesinadas eran cabezas comunitarias o eran personas que tenían mucho que ver con la organización de la comunidad, de los cultivos, de las actividades comunitarias. Entonces ya el individualismo estaba muy presente y cada uno como corría por su lado, también porque nadie daba respuestas. Y para colmo, la respuesta a veces de las personas de mayor poder era que esto era un castigo divino. ¿Sí? Todavía si prestan atención, espero que no estén tan metidos en las redes, pero he visto algunos torquemaditas por ahí diciendo que son castigos divinos y todo eso. Entonces,
También se potencia el miedo al que es diferente, el miedo a que es extranjero, porque el que llegaba nuevo a una ciudad podía traer una peste. Entonces todas estas memorias se están despertando, ¿sí?, por parte de la sangre europea. Ahora, si tenemos sangre de pueblos originarios, también la peste, la epidemia, la enfermedad está asociada a el momento de la conquista, ¿sí? Que los conquistadores vinieron con el sable y las enfermedades. Entonces está asociada a todo este entorno de violencia que fue el genocidio, donde además de asesinar, también se acabó con la cultura, se buscaba que no continuaran sus prácticas culturales, sus prácticas religiosas, sus oficios, sus idiomas, su arte. Hubo mucha violencia, indiferencia, como les estaba pasando a todos, o sea, no había de dónde agarrarse. ¿Sí? No había poder frente a eso, porque venían con armas que acá no se conocían en el continente y arrasaron. Entonces las epidemias están muy vinculadas a esta memoria del genocidio, ¿sí?, a un final catastrófico de civilizaciones enteras. Por otro lado, la sangre afro también tiene memorias dolorosas. Ellos se enfermaban mucho en los barcos cuando los venían trayendo, ¿sí?, cuando estaban en las bodegas de los barcos, que los traían amontonados, con las ratas, con todo. Entonces se iban enfermando y a nadie le importaba, eran menos que seres humanos, se los trataba como menos de seres humanos y sus vidas no importaban. Y cuando llegaban acá, el trabajo esclavo tampoco es que sus vidas valieran mucho, y si se enfermaban o si se les quebraba un dedo ya dejaban de servir y ya o los mataban o los dejaban morirse. Entonces también tiene que ver con mucha memoria muy dolorosa de esclavitud, de desarraigo, de mucho sufrimiento, de inhumanidad. Sí. Entonces todas estas memorias que se nos despiertan cuando hay no solo epidemias, eventos catastróficos también, porque nos despiertan el miedo a la enfermedad justamente. Entonces son shocks, son traumas que vivieron nuestros ancestros, que no se han solucionado. Fíjate, cuando a vos te pasa algo, un evento catastrófico, y no lo sanaste, pueden ocurrir disparadores que van a hacer que se te despierten y vayas otra vez a ese momento y tengas miedo de todo lo que estaba alrededor de esa experiencia. Y a nosotros, habiendo pasado los siglos, habiendo pasado las generaciones, como no está sanado, se nos vuelven a despertar esas memorias, con todas sus emociones, con el miedo, con el rechazo, con la urgencia, con la ansiedad, con la agresividad, con el culpar al otro, con el por qué el otro está reaccionando así. ¿Sí? Con sálvese quien pueda, con yo primero. Bueno, toda una serie de situaciones que estamos viendo, seguramente estarás viendo. Entonces, por ahí este año se prevía por temas energéticos que podían pasar cosas bastante importantes a nivel colectivo, pero también era un año para ponerse a pensar qué es lo que quiero para mi vida. ¿Sí? Es como si todo el planeta estuviera pasando una crisis de los 42. ¿Sí? Para que te des una idea, el tipo de remozón, ¿sí?, de temblor que es para todos,
es un mini terremoto en el que cada uno se le salen las estructuras en las que estaba basado y tiene que fijarse qué quiere para su vida. Sí, era un poco el tema que iba a ser el año, y entonces, a ver, si nos dejamos arrasar por estas emociones ancestrales, nos perdemos de evaluar qué es lo que estamos haciendo, a dónde queremos estar, quién queremos ser. Si ya de por sí estamos perdidos de nosotros mismos, de nuestro camino, va a ser más fácil que nos arrastremos en la onda colectiva y en las memorias ancestrales. Y esto nos empuja al consumismo. Está muy estudiada la relación entre la depresión y la ansiedad por consumir. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos arrastrar, estemos tranquilos, aprovechemos, si toca cuarentena, aprovechemos para ir hacia adentro, también para descubrir nuevas cosas, como el arte. El arte eleva mucho la vibración, ayuda a conectar con otros planos, ayuda a conectar con nuestra esencia. ¿Sí? Bailen, pinten, pongan música. Si tienen por ahí una guitarra abandonada, agárrenla de nuevo. No importa, total, todos los vecinos van a estar igual. ¿Sí? No, que no te importe. De hecho, entre todos podemos armar un recital. ¿Sí? Y dejemos de andar por la calle acusando al otro o en redes sociales de quién tiene la culpa de si se propaga o no se propaga la enfermedad. Hoy tenemos las tecnologías para crearlas y para combatirlas. ¿Sí? Tenemos jabón, tenemos medidas de higiene. ¿Sí? Si te enoja que recién ahora las personas estén descubriendo cómo lavarse las manos, bueno, tranquila, respira. Y si te está agarrando el ataque de ansiedad porque ves todo lo que se dice, todo lo que se dice, sobre todo desde los miedos de comunicación, desconectate. Tenés permitido conectarte una vez al día, pero trata de desconectarte. Sí, porque los miedos de información no comunican, justamente, y te vas a poner mal. Así que tratemos de estar tranquilos, de vigilar estas memorias, saber de dónde vienen, y una vez que sé de dónde vienen, cuáles son, hay que tratarlas. Que sirva esto también para anotarse qué es lo que tengo que trabajar. ¿Sí? De esas memorias, porque si han nacido con tanta virulencia es porque hay que sanarlas y porque es el momento de la humanidad de sanar de una vez por todas esas memorias de tantos tiempos oscuros. Bueno, un abrazo grande y se me cuidan. Abrazos.